¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches para todos y para todas. Esto es Desde el Conocimiento. Ya empieza a ser un clásico de las madrugadas de los sábados a la noche en la pantalla de C5N. Vamos a estar analizando en este lugar, en este contexto, qué es lo que va a pasar con la política de energía tan importante para el desarrollo de un país. ¿Qué es lo que se viene para la Argentina en materia de inversiones? En instantes vamos a estar charlando con Darío Martínez, que es secretario de Energía de la República Argentina. Otro de los ejes que va a atravesar nuestro programa está vinculado también con la energía, pero desde otro lugar, desde otro aspecto, el desafío de desarrollar electricidad a través de la energía nuclear, la operatoria de las centrales nucleares, energía limpia y segura a millones de argentinos. En instantes vamos a conversar sobre este tema tan importante también para el desarrollo energético de la República Argentina. Y Jimmy Persic, como todas las noches, está junto con nosotros para desarrollar hoy un tema que tiene en las mujeres la centralidad del estudio que nos va a compartir en instantes. ¿De qué se trata, Jimmy? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Luciana? Buenas noches. Nosotros estamos por publicar un anuario estadístico, le damos mucha importancia y además, como la semana pasada o el final de esta semana fue el Día Internacional de la Mujer, vamos a volver a actualizar una radiografía de la participación de las mujeres en el sistema universitario argentino y vamos a ver los logros que tiene la Argentina y vamos a ver que tenemos problemas que estamos trabajando para resolverlos. Sí, y va a ser interesante. No voy a adelantar demasiado, pero sí conozco bastantes datos a partir también de análisis que ha traído Jimmy Persic, y es muy interesante entender qué es lo que pasa en la base, o sea, con las mujeres en la base, en los primeros años de las carreras universitarias, y qué es lo que pasa con las mujeres en los lugares de toma de poder. Allí también radica las desigualdades, las grandes desigualdades que hay en esa materia en nuestro país. Pero ya está sentado con nosotros Darío Martínez para hablar de la energía en la República Argentina. Además de que es un tema que puso, por supuesto, en carpeta y sobre la mesa el presidente de la República Argentina, ¿qué es lo que tenemos que saber? Hoy, ¿cuál es la situación energética del país? Gracias por venir. No, gracias, buenas noches, Luciana, Jaime. Déjame que me suma el otro tema que estabas hablando. Ahí también tenemos que mejorar en cuanto a la participación de las mujeres en el sector energético. Ni hablar en el sector petrolero, digamos. Hay mucho para hacer y para trabajar y para avanzar. ¿Y por qué no hay tantas mujeres? ¿Por qué no hay tanta presencia de mujeres según tu mirada? Yo soy convencido de que corregirlo hay diferentes maneras. De hecho, hay proyectos de ley que están en el Congreso y en el Senado. Pero bueno, es una actividad digamos que históricamente ha sido más machista, por decirlo de alguna manera. El trabajo en el campo, estar mucho tiempo, sobre todo en el petróleo, es una actividad que siempre se le ha tenido barreras la mujer para poder integrarse, aunque tenemos excelentes profesionales, excelentes ingenieras. Así que tenemos que repensarnos, sobre todo los varones, ¿no? Tenemos que repensarnos, aprender de verdad, aprender de nuevo. Y seguramente ahí vamos a tener una participación superior. No era tu tema, pero ya que te desarrollaste tu mirada, es interesante también, Jimmy, para que la gente conozca qué es lo que pasa con esas carreras. Muchas veces en realidad no hay desalientos directamente por parte de los que diseñan las diferentes políticas a nivel nacional y a nivel universitario, que hacen que muchas mujeres, por supuesto atravesadas por el machismo y por los mandatos y las obligaciones, como si no pudiese ser compatible ser madre con el trabajo y demás, que desaceleraron y desalentaron la incursión de la mujer hasta en carreras que históricamente sí tenían vinculación, como es sistemas, por ejemplo. Computación, informática, sistemas, es increíble, pero es así. Eso es lo que ha pasado. Sí, y se puede revertir. Bueno, y para terminar ese punto, digo, tenemos la primera subsecretaria de hidrocarburos mujer en nuestra gestión, May Videla, y la primera interventora del ENRE también. Así que estamos contentos de que estén en lugares de toma de decisión, decisión importante. Bueno, ahora volviendo al tema central, ¿qué pasa con la energía en la República Argentina? La energía es un proceso, las políticas energéticas deberían ser siempre diagramadas y pensadas a mediano y largo plazo. Son procesos de inversiones que deben tener la planificación suficiente y tenemos que volver a ese camino del mediano y largo plazo en cuanto a las decisiones en política energética. Nosotros tenemos hoy una matriz energética 60% gas, 30% petróleo, renovables
ronda el 10%. Pero lo que viene en materia energética es la transición energética y por supuesto las renovables, que digamos, el mundo está mirando, y nosotros entendemos que en principio parte de la transición energética y lo que la Argentina está aportando a esa transición energética es ir migrando al gas, que es de los combustibles fósiles el que menos contaminación genera, y Argentina tiene mucho gas. Ahí hemos lanzado el Plan Gasar, que da pautas y previsibilidad, reglas claras. Aún yo lo decía en el lanzamiento que hizo el presidente Alberto Fernández en Vaca Muerta, aunque el Plan Gasar está planificado y pensado para todas las cuencas, digamos, tiene un cupo por cuencas para que haya actividad en todas las cuencas, pero yo lo decía, a pesar en un mundo de incertidumbre y de pandemia, en ese momento no estaba la vacuna, era una situación donde la angustia y la incertidumbre que siente hoy la sociedad era todavía más fuerte. Digo, aún en ese mundo el presidente dio una señal y tomó una decisión de previsibilidad mediano y largo plazo. Era difícil pensarlo en ese momento y sin embargo está dando su fruto. Hemos frenado el declino que tenemos en gas. En cuanto a la producción de petróleo está creciendo, pero el presidente lo anunció el 1 de marzo sobre la presentación de una ley de promoción a las inversiones en hidrocarburos, que también nos va a llevar además de generar más producción, que esto no es menor, digo, producir gas argentino con trabajadores argentinos, con pymes argentinas que se suman a la cadena de producción, con productoras, con provincias que planifican y también se ven beneficiadas, y sustituir importaciones, porque nosotros importamos gas. Digo, en el caso del petróleo es lo mismo, producir además nos genera divisas, que no es menor en este momento y la Argentina lo necesita. Pero digo, la transición energética y las renovables también van a ir creciendo porque el mundo va para ese lugar. Y ahí tenemos mucho para hacer y aprovechando que estás acá presente, también mucho para aprender y para educar. Digo, sería muy bueno entrar a los colegios para enseñar a utilizar la energía, ¿sí? Una utilización más eficiente de la energía, que además significa más ahorro energético. Así que hay un horizonte interesante en la Argentina, que tiene una matriz muy diversificada. Tenemos la suerte de tener eso es bueno, tener matriz diversificada es bueno. Sí, imagínate que hay países que no tienen la posibilidad de estar decidiendo si gas, petróleo, renovables, claro, lo que nuclear, hidroeléctrica, digo. Hay algunos que no pueden nada de eso. Nosotros tenemos una diversificación importantísima y además estuve esta semana que pasó en San Juan inaugurando en Chipurac un parque solar de 3 megas, el lunes Catamarca otro, digo, eólicas en La Rioja, bueno, ahí a lo largo y a lo ancho de nuestro país. A eso sumarle la hidroeléctrica, que no es menor, la nuclear, que la Argentina este año cumple 70 años de desarrollo nuclear, digo, es uno de los países que potencia, te diría. Los 70 años, además, siempre aparecen 70. Y a eso sumale hidrocarburos, que la verdad, offshore, estamos con un desarrollo importante, incipiente pero importante, con una potencialidad o posibilidades muy positivas, y Vaca Muerta, que está instalada no en la Argentina, sino en el mundo. En el mundo, cuando se habla de inversión en hidrocarburos, está arriba de la mesa, porque la verdad que es una reserva importantísima. ¿Y cuándo se esperan esas inversiones? ¿En cuánto tiempo? ¿Cuál es el desafío? Las inversiones van a ir apareciendo a medida que se genere confianza entre el Estado, las productoras, la articulación con las provincias, que son las dueñas del recurso. Por supuesto, hay variables que son ajenas. Lo que había pasado con el precio internacional, que se derrumbó a principio del año pasado, es una variable ajena. Ahora ya se ha recuperado, el valor del barril está bastante por arriba del costo, con lo cual nuevamente hay una ventana importante. Y bueno, hay que ir generando las condiciones, pero también las productoras tienen que ir asumiendo los compromisos de aumento de producción, porque que soliciten condiciones que les mejore la actividad sin asumir el compromiso y la responsabilidad de aumentar la producción es casi te diría un sinsentido, porque esto tiene que ser entre todos. El Estado tiene que diagramar. Cuando Alberto plantea que va a mandar el proyecto de promoción de
de inversiones en los hidrocarburos está diciendo esto: señores productores, nosotros vamos a poner condiciones que ustedes necesitan para aumentar la producción, pero ustedes deben aumentar la producción. Eso genera más trabajo, más actividad, más regalías, pero además también la posibilidad de exportar y conseguir divisas. Hay algunas limitaciones. En el caso del gas hace falta la infraestructura, porque hoy con el plan Gasar hemos topeado la capacidad de evacuar gas o de traer gas a donde hay demanda. Para eso hace falta hacer un nuevo gasoducto importante. Eso nos va a permitir darle más gas al resto de los argentinos. Eso significa más hogares con gas natural, igualar para arriba la calidad de vida, porque tenemos muchísimos argentinos todavía que no tienen redes de gas natural. Eso significa más industria. Si hay la posibilidad de tener industria, porque la matriz energética principalmente en nuestro país es gas, eso significa más trabajo. Y también la posibilidad de exportar, tanto a países vecinos como Uruguay, Paraguay, Brasil, el sur de Brasil, dado que Bolivia, que es un gran colocador de gas boliviano, está con un declino fuerte. De hecho, a nosotros nos vende gas y nos ha bajado un 33% la colocación del gas boliviano, y lo mismo le está pasando a Brasil. Eso que es una debilidad en lo inmediato pasa a ser una fortaleza para Argentina si podemos reemplazar con gas argentino ese gas boliviano. Así que hay mucho para hacer, pero insisto, también hay que trabajar en poder culturalmente cambiar algunos usos y costumbres, y en eso creo que a través de la educación es el camino. Ahí va para eso. Vos tenés que resolver los problemas que estás viendo ahora y los de mañana. ¿Qué te imaginás en el mediano plazo? ¿O qué expectativas tenemos al mediano plazo en términos de matriz, en términos de ahorro, en términos de importaciones, de exportaciones, de vinculación con el sistema educativo? Mirá, lo que me imagino es un esquema con previsibilidad, digamos, que la gente sepa claramente, por ejemplo, en términos porcentuales de su salario, cuánto tiene que destinar a energía, que eso no sea creciente, digamos, que cada vecino y vecina no tenga todos los meses que pensar qué deja de consumir o comprar para tener que pagar la energía porque le crece. Digamos, veníamos con esta matriz hasta hace poco con RTI que nos castigaba. Entonces me imagino un esquema en el consumidor de previsibilidad, de saber que un porcentaje de sus ingresos, que si empieza a aumentar el poder adquisitivo y lo que se está planificando en el gobierno, debería ir bajando ese porcentaje que se destina al pago de energía, sobre todo en los sectores más humildes, ¿sí? Que es lo que debemos subsidiar de una manera más inteligente. Eso es algo que también tenemos que modificar. La utilización de los subsidios lamentablemente no es eficiente y no es inteligente, porque se subsidia de la misma manera a todos, y no es lo mismo lo que representan el salario de uno o de otros, el costo de la energía. A mí sí hay algo que me impactó mucho escuchar durante los últimos años del gobierno de Mauricio Macri. Son las personas que no pudieron pagar más la factura de gas y tuvieron que ir a la garrafa, volver a la garrafa. Que históricamente la garrafa, que todavía hay lugares que se sigue utilizando por distintas circunstancias, era algo... representó para muchas familias una evolución y no era imaginable que uno pudiese volver para atrás, volver a la garrafa después de haber tenido gas natural. Pero además déjame agregarte que si dejó de pagar la factura de gas porque dejó de pagar un montón y comprar y adquirir un montón de otras cosas antes, además, porque es lo último que porque generalmente el servicio es lo último, porque es esencial, lo necesitas. Y encima si te tuviste que ir a la garrafa, que es más cara, es brutalmente más cara consumir gas envasado que red de gas. Entonces digo, son situaciones extremas que hay que salirse de eso. Por eso hay que ir a un camino de previsibilidad con respecto a lo que significa el esfuerzo de un consumidor al momento de tener que pagar la energía. Y luego con la industria y con la producción es lo mismo, digamos, necesitamos, al darle previsibilidad a planes de inversiones a mediano y largo plazo, el que va a ampliar su fábrica sabe que tiene factibilidad para tener la energía, sea gas, luz o lo que necesite. Y en cuanto a los prestadores del servicio, de la misma manera, digo, hay que volver a un camino donde todos sepan con reglas claras, sin cambios de rumbo. Vos calculás que la gestión anterior se generaron planes que eran muy beneficiosos para la industria y ese mismo gobierno de golpe les decía, no, como era tan beneficioso no te puedo pagar, entonces pasaba de un día al otro, de un extremo a otro, y eso en materia energética es
es tremendo, porque como te decía, los planes de inversiones son a largo plazo, y cuando vos no tenés no tenés claridad en ese largo plazo, no invierte. Y cuando no invertís, lo que le sucede a la Argentina es que no produce energía, y si no produce energía la tiene que importar, y cuando la importás, además de no generar trabajo, actividad, es muchísimo más cara. Con lo cual nos sale a todos los argentinos muchísimo más caro. Y ahí vuelvo al tema del subsidio. Digo, hay que ir a un esquema de segmentación de a poco, que va a llevar mucho tiempo, pero hay que iniciarlo. Sí, y ese es el camino. de hecho, y el sendero. Alberto Fernández lo puso como tema principal y prioritario para la Argentina. Y es que eso también, Luciana, es justicia social. Porque no es, digamos, no es lo mismo lo que representa el costo de la energía en un sector que en otro, y el esfuerzo que tiene que hacer. Y encima en los sectores más humildes, la eficiencia energética de las construcciones es menor. Claro. Entonces demanda un consumo más alto, no es lo mismo calefacción. Y en las regiones lo mismo, digo, este país que nos da una matriz energética muy rica en cuanto a la diversidad, también nos da situaciones distintas. Cuando el expresidente decía dejen de andar en pata y en remera, yo lo invitaría al sur. Bueno, al sur iba a vacacionar, pero digo, no lo resolvés. No, yo me acuerdo después una foto justamente en ese periodo con su mujer en patas y en remera. Diciendo que le gustaba dormir con el aire acondicionado prendido. Bueno, digo, hay mucho para hacer en la Argentina, pero lo principal es tener previsibilidad, reglas claras, saber hacia dónde vamos, tanto el inversor, el industrial, como el consumidor también, que sepa con tranquilidad de qué se trata, cuánto tiene que destinar a la energía. En algunas de las declaraciones que hizo Alberto Fernández, hizo hincapié en que había que desdolarizar las tarifas. ¿Cómo se desdolariza la tarifa en Argentina? Mira, está claro, él lo dijo en la campaña y lo está cumpliendo en la gestión, y nos ha dado un mandato de ir en ese camino. En realidad lo que está planteando es que la tarifa no tiene que estar atada al dólar, sino que tiene que estar atada al ingreso de los argentinos, que eso está en pesos. Digamos, esto es básicamente. Luego, a su vez, tenemos la posibilidad de ir generando opciones para que los contratos en dólares a largo plazo no sean, no compliquen el desarrollo ni tiren la tarifa para arriba. Pero básicamente lo que tenemos que entender es eso. En vez de estar atado a algo que nosotros no manejamos y que nos afecta de manera negativa, sobre todo a los sectores más humildes, digo, que esté atado a los ingresos. Y un ciudadano que no tenga ingresos, bueno, tendrá que tener una tarifa bajísima porque tendrá que estar fuertemente subsidiado. Y acá no estamos hablando de usar más o menos subsidios, sino de usarlos de una manera más inteligente y más eficiente. Con la actividad de la industria pasa lo mismo. Hay actividades que el país quiere desarrollar. Bueno, ahí tenemos que pensar en una tarifa subsidiada para que esa industria crezca. Nosotros teníamos hasta hace poco y hemos sacado una resolución para suspenderlo, a excepción de la educación y la salud, que lo hemos dejado afuera, pero teníamos subsidio a los grandes usuarios, empresas automotrices en el mismo lugar que una tenía subsidio y la otra no. ¿Y eso por qué? Porque se fueron dando sin ningún criterio de desarrollo, sin ningún criterio que tenga que ver con el interés que puede tener como matriz el país. Y esos supermercados, cadenas de supermercados muy conocidas que sí, y supermercados regionales y locales que no tenían acceso al subsidio a los grandes usuarios. Digo, eso no puede volver a pasar, hay que usarlo de una manera eficiente, inteligente. La inversión que hace todos los argentinos, absolutamente todos, para cubrir esa cuota de subsidio es importante, con lo cual ahí hay mucho para hacer, para trabajar y para mejorar. Y en términos generales, digo, eso va atado a un esquema de transición energética y de eficiencia energética que es por donde va el mundo. Sí, la responsabilidad con el medio ambiente no es menor. Si bien la Argentina no tiene una matriz tan dañina como en otros lugares, que hay más carbón, pero es algo en lo cual vamos a trabajar todos. Gracias por haber venido. Seguiremos charlando mucho de estos temas, que son temas que además le importan a todos y a todas. Gracias. Gracias. Gracias, Darío. Momento para hablar de las noticias de las universidades. Presten atención a cómo funciona el vacunatorio en la Universidad de Chaco Austral.
Desde la Universidad Nacional del Chaco Austral, el pasado año hemos creado lo que es el vacunatorio de nuestra Casa de Altos Estudios para poder ayudar a hacer frente a esta situación epidemiológica que ha vivido toda la población mundial. De esta manera colaboramos con todo lo que sea el Ministerio de Salud Pública de la provincia del Chaco y aquí con toda la localidad de Presidencia Roque Sáenz Peña para ayudar a ser parte de la solución. Más noticias de las universidades. Presten atención al plan de ampliación que se está llevando adelante en la Universidad Nacional de Misiones. Con la presencia de la rectora de la Universidad Nacional de Misiones, Alicia Boren, y el gobernador de la provincia, Oscar Herrera Aguad, se llevó a cabo el pasado 26 de febrero la apertura de sobres de la licitación pública nacional convocada para la obra de ampliación del módulo de Bioquímica y Farmacia de la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales. Quiero decir que ese edificio es sumamente importante para nuestra facultad porque estas dos carreras son muy importantes. Nosotros tenemos 4 carreras que están relacionadas con la salud. O sea, aparte de farmacia y bioquímica, tenemos enfermería y licenciatura en genética. Ustedes saben que en el 2019 se inauguró un edificio para la escuela de enfermería y ahora con esto completaríamos la obra para estas dos carreras tan importantes y que están acreditadas, que son farmacia y bioquímica. Nosotros tenemos, para tener idea, una matrícula de estas dos carreras de más de 900 estudiantes se inscribieron este año. La obra cuenta con financiamiento del Ministerio de Obras Públicas de la Nación, cuyo proyecto fue seleccionado y tiene un valor estimado de 94 millones de pesos. Estará emplazada en un terreno que ha sido donado a la universidad por el Estado provincial con ese fin. El nuevo edificio incluirá planta baja con hall central, oficinas y sanitarios, primer piso con gabinetes, sanitarios y oficinas y el segundo piso con aulas, laboratorios, sanitarios y gabinetes, y permitirá ampliar la capacidad del actual módulo de bioquímica y farmacia al que concurren numerosos y numerosas estudiantes. Para nosotros es muy importante. Esto no ha sido posible si el gobierno de la provincia no nos ha donado en 2 oportunidades un terreno. En primer lugar, en el año 1981, un terreno de 1.250 metros cuadrados donde se construyó la escuela de enfermería. Y después en el año 2013, un terreno de 3.156 metros cuadrados donde se construyó el otro módulo de enfermería y ahora este módulo. Se presentaron un total de 10 empresas a la compulsa de precios, todas de la región, y en un plazo de aproximadamente 45 días podrá ser adjudicada para el inicio de su construcción. Así que también agradecer al Gobierno Nacional el programa de obras públicas para el Sistema Universitario Nacional. Así que esto quiero dejar constancia de nuestro orgullo de ser seleccionado, que nuestra obra ya esté y que en 365 días podamos tener finalizada la obra. Momento de hablar de un tema muy interesante y poco tratado en los medios de comunicación y tiene que ver con el desarrollo de la energía nuclear. ¿De qué se trata este desarrollo? ¿Cómo funciona una central nuclear? Para charlar de este tema tenemos 2 invitados que vamos a estar desarrollando justamente esta temática. Está con nosotros Héctor Anaza, que es rector de la UTN, e Isidro Baschar, que es director de Nucleoeléctrica Argentina. Correcto. Con su juventud y todo. Gracias por venir a ambos. Gracias por invitarme. Bueno, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata la energía nuclear? ¿Qué es la energía nuclear? Bueno, primero habría que tomar lo que planteaba el secretario, ¿no? La importancia de la diversidad en cuanto a la generación energética. La matriz energética nacional tiene la componente de la generación, el transporte y la distribución. La energía nuclear, y acá tenemos el honor de compartir el panel con Nucleoeléctrica Argentina, ¿no? Que es un orgullo nacional y es tecnología de punta en donde tenemos nosotros la satisfacción de que nuestros graduados están desarrollando sus tareas profesionales en nucleoeléctrica, y creo yo que es una energía que se genera con mucha confiabilidad, con mucha seguridad, con mucha ingeniería, con mucha tecnología, y creo que tanto la repotenciación de las 2 centrales en Atucha, ellos lo pueden decir con mucho más profundidad, han garantizado que nuestro país no tuviese crisis energética. Pero reitero lo que planteaba el secretario, ¿no? La importancia de la diversidad.
la energía nuclear es clave y un fundamento por su capacidad y potencia. Pero las tradicionales, en el año 2008 se repotenciaron las termoeléctricas. De no haber sido ese operativo de repotenciación de las termoeléctricas, hubiéramos tenido crisis energética. La hidroeléctrica siempre es muy respetable y luego viene el gran desafío de las renovables, que una no actúa por desplazamiento de la otra, sino, y reitero lo que planteaba el secretario, la diversificación. La diversificación va a aumentar la oferta, eso implica que baja los costos, eso implica que el Estado Nacional puede tener la satisfacción de proveer energía al sistema productivo y de proveer energía con equidad a los hogares argentinos. Esa es la matriz energética que necesitamos y la energía nuclear es un puntal para ello. ¿Y cómo funciona una central nuclear? Bueno, básicamente una central nuclear consiste en una manera particular de calentar agua, generar vapor y a partir de ahí, digamos, generar electricidad. ¿Así de simple? No, es mucho más complejo que eso y, digamos, estoy tratando de simplificar. No, muy bien, porque de es una gráfico manera un eso. poco didáctica el complejo funcionamiento de una central nuclear, que, como bien indicaba aquí el ingeniero, tiene mucho desarrollo, mucho conocimiento aplicado y tecnología, ingeniería, puesta al servicio de la generación, en este caso, de energía eléctrica, con la particularidad de que funciona de una manera la posiciona como una energía de base, es decir, funciona durante grandes periodos de tiempo a máxima potencia, le da soporte al sistema, por eso es considerada una energía de base que de alguna manera permite complementarse con otras energías que quizás son intermitentes como las renovables o quizás dependen de algún factor climático, como este año lamentablemente el que pasó, sufrimos con una pérdida de carga en el caso de las hidroeléctricas que fortuitamente fue compensado de alguna manera con la generación récord de energía nuclear. Este año o el que pasó, digamos, pese al contexto difícil de la pandemia y las condiciones que impuso el aislamiento social preventivo y obligatorio y posteriormente el distanciamiento, afortunadamente Nuclearélectrica Argentina dotó a todo su personal de las condiciones necesarias para poder continuar operando las centrales nucleares durante las 24 horas y efectivamente lograr un año de generación récord, donde nosotros estábamos acostumbrados a aportar entre el 5 y el 6% de la generación de energía eléctrica durante un año. Este año 2020 que pasó cerramos en un récord de generación del 7.4 y de alguna manera compensamos alguna deficiencia que tuvieron vamos, por cuestiones de regímenes las centrales hidroeléctricas y algún consumo menor en hidrocarburos, así que o en las centrales térmicas fósiles. Así que la verdad que digamos, esta inquietud que a veces genera la energía nuclear, producto de múltiples particulares que hacen a la realidad internacional, a la historia y a los eventos quizás desafortunados que ha sufrido la industria, a lo largo de su historia ha logrado desarrollar capacidades como para prevenir estas situaciones ocurran de nuevo, siempre hablando del campo de los usos pacíficos de la tecnología nuclear. Obviamente existe un campo que no tiene que ver con el Pacífico, que Argentina no ha desarrollado esa línea de trabajo, pero bueno, a partir de la decisión estratégica en su momento del gobierno de Perón en 1950 de crear la Comisión Nacional de Energía Atómica, hace ya 70 años, bueno, Argentina comenzó un sendero de desarrollo nuclear que tuvo hitos puntuales, el primer reactor de investigación de América Latina, construido por la Comisión Nacional de Energía Atómica, y después sí ya las capacidades que no solamente vienen dadas por las instalaciones, que nosotros en algún sentido somos capital intensivo, pero también y fundamentalmente las capacidades en materia de recursos humanos que tenés que acompañar, al cual tiene que acompañar esa inversión en infraestructura para poder operar de forma segura y confiable, ya sea un reactor de investigación, como fue el primero en 1958, hoy la Argentina tiene un par más que están al servicio de universidades públicas o de institutos como el Balseiro, que es de renombre internacional, pero no exclusivamente, y vamos, hasta llegar al desafío o a la construcción de una central nuclear como ocurrió, o como la puesta en marcha en el año 74, se está por cumplir un nuevo aniversario el 19 de marzo, no solamente de la localidad en la cual está emplazada, sino también de la puesta en funcionamiento de Atucha 1, que desde el 74 opera, y actualmente Nuclearélectrica Argentina está haciendo está desarrollando un proyecto para extenderle la vida, así como hizo en su momento con la central nuclear Embalse, que está ubicada en Córdoba, que opera desde el año 1984. Se está haciendo lo propio con la central nuclear Atucha 1 y es un proyecto cuya inversión es interesante, genera puestos de trabajo del orden de los 500 puestos de trabajo directos e indirectos y con una inversión del orden de los 370 millones de dólares. Son procesos largos, donde empieza con un estudio de envejecimiento de la central, donde se hace un diagnóstico del estado de situación de la central y después se definen tareas para justamente reacondicionar aquellas
cuestiones que hagan falta recondicionar para poder continuar la operación de la central. Tengan en cuenta que, así como dije, si bien es una inversión capital intensiva, también es una inversión que se amortiza a lo largo del orden de los 60 años de operación de una central nuclear. Héctor, si alguien quiere trabajar en energía nuclear, en investigar en energía nuclear, ¿hay que ser ingeniero nuclear? ¿O para esto se forman no necesariamente, técnicos, ingenieros? Es importante la formación de ingenieros nucleares, es importante la investigación en física básica, es importante las distintas ramas de la ingeniería, porque es una actividad integrada, desde el mecanismo, la robótica, la ingeniería civil, la electromecánica, es decir, todas las ingenierías confluyen en lo que es la temática de la matriz energética, ya sea en la nuclear en forma específica, pero en términos generales. Y le agrego algo que tiene que ver con lo que Jimmy preguntas en cuanto a ser ingeniero nuclear. En estos momentos la Universidad Tecnológica, con sus 30 facultades regionales y las diversas especialidades de ingeniería, tienen un común denominador en forma transversal, y es el uso racional de la energía. Ya no es potestad de un ramal de la ingeniería, es algo que es transversal a la formación de todos los ingenieros para que los proyectos, los sistemas de producción, los diseños tengan incorporado el concepto de uso racional de la energía. Y voy más allá. No se trata solamente, como planteaba recién, de la generación, transporte y distribución, sino que se trata del uso racional de la energía. No es cuestión de que solamente generar, transportar y distribuir, sino de usar en forma racional. Y aquí la educación cumple un rol importantísimo. Desde la formación primaria, el concepto de que la energía implica un esfuerzo, en algunos casos es no renovables, en otros casos es una energía renovable, pero en todos los casos demanda un uso racional de ella. Eso nos va a permitir lo que yo planteaba recién, que bajen los costos, la torne accesible, no solamente para impactar en la producción, sino también para impactar en el bienestar de los y las argentinas. Pero, a ver, ¿por qué en algún igual, momento? Sí. No, discúlpame, pero ahí, digamos, respondiendo un poco también a tu pregunta y complementando con la respuesta aquí del ingeniero, es importante, son importantes los ingenieros nucleares, pero no son las únicas especialidades que ocupan a la energía nuclear. A ver, por hay ejemplo, una amplia gama de oportunidades para estudiantes, no solamente de las carreras de ingeniería en sus múltiples disciplinas, sino también, y fundamentalmente también, físicos, y profesiones químicos, y también quizás profesional que no tiene un grado universitario, pero que sí dan soporte en el día a día, por ejemplo, a la operación normal y segura de las centrales nucleares, que hacen a las tecnicaturas. Es decir, hay múltiples especializaciones en ese tipo de tecnicaturas. Sí, que son familia. Sí, además, por ejemplo, nosotros tenemos un caso muy particular y digamos, esta situación de creación de sinergias entre la formación de recursos humanos y las instalaciones que nosotros operamos, que tiene que ver, por ejemplo, en el 2011, digamos, esto también tiene que ver con... Estamos aquí sentados porque hubo una decisión política en su momento de reactivar el plan nuclear argentino. El plan nuclear argentino que venía de un parate importantísimo que se había reflejado en la interrupción de la construcción de Atucha 2. En el año 2006 el gobierno de Néstor Kirchner decide finalizar la construcción de Atucha 2 y eso, digamos, puso en marcha un gigante del orden de 10.000 trabajadores directos que tiene hoy la industria nuclear, que en su momento había perdido capacidades que se tuvieron que volver a recuperar, y eso implicó frontalmente recursos humanos. Quizás había desafíos en términos de infraestructura, pero fundamentalmente también teníamos que recuperar recursos humanos que se habían perdido a lo largo de 20 años. Y, por ejemplo, la Tecnicatura Superior en Reactores Nucleares que se dicta en el Instituto Superior de Formación Técnica, el 195, que a instancias de Nuclearéctrica Argentina y en colaboración con la provincia de Buenos Aires se creó en su momento, él venía, por ejemplo, asociado a esa necesidad de suplir con técnicos que quizás a veces también, generalmente no, siempre están acompañando a físicos, ingenieros, químicos, que desarrollan normalmente las actividades. Quiero volver un segundito a lo del consumo consciente, razonable, no es la palabra exacta. Pero uso racional de la energía. Sí. ¿Qué pasó que algunos de nuestra generación, o de mi generación, yo tengo casi 40, nunca le dimos valor? Por ejemplo, a la luz y y al agua, o en fin, a distintos servicios, que no le dimos valor, que ese uso muchas veces no es cuidado. Hablo de lo doméstico. Mira, Luciana, ¿no? Hay dos caminos con los que el ser humano aprende a revalorizar las cosas. O por el costo o por educación. Sería muy bueno
que el uso racional de la energía la comprendamos en la formación educativa de nuestros niños. ¿Pero qué pasó? ¿En algún momento había mucha energía, entonces no se educó para que todos seamos conscientes seguramente de su uso? había una posibilidad de generación que abastecía, había un costo que la tornaba accesible y probablemente en los sistemas educativos no estaba incorporado el concepto de la importancia de usar lo que necesitas y no usar lo que no necesitas. Eso es uso racional de energía. En un aire acondicionado, en un sistema productivo, en una línea de montaje o en el simple habitación, en la simple habitación de una casa en donde no hay nadie, que esté la luz apagada. Es decir, es bastante simple la ecuación. Y vuelvo, si me permitís, Jimmy, lo que planteaba recién de recursos humanos. Evidentemente la formación en ingeniero nuclear, como decía, ¿no? Pero también es importante algo que te toca muy de cerca, porque se ha hecho una presentación desde el Ministerio de Educación y desde la Secretaría de Política Universitaria. La formación profesional, no necesariamente para integrar un sistema productivo de la magnitud de nucleoeléctrica, de la magnitud de Atucha, de la magnitud del sistema energético argentino, el ingeniero, el técnico, también el personal afectado a cualquier punto de la cadena de tareas, es importante la formación. Por eso el lanzamiento de la formación profesional, incluso sin titulaciones formales o sin formación previa, es lo que va generando de tener recursos humanos que se inserten en esto que es, yo creo, está tan de moda el término esencial. Es esencial para el desarrollo de Argentina. ¿Qué pasa con la medicina nuclear en Argentina y en el mundo? Eso también en parte nace de una experiencia, en términos de política pública, nace de una experiencia a principios de los 90, de la mano de la Comisión Nacional de Energía Atómica y el gobierno de Mendoza, de crear una fundación que empezó a hacer de referencia en la materia, y después una política del entonces Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, de la mano de la Comisión de Energía Atómica y con colaboración de empresas como INVAP. Ayer el presidente, bueno, no debería decir la fecha, ayer el presidente de la Nación estuvo en INVAP y visitó las instalaciones, reconoció las capacidades que la empresa tiene en materia no solamente de radares, satélites, sino fundamentalmente es una empresa que nace como un desprendimiento de un grupo de investigación del Centro Atómico Bariloche de la Comisión de Energía Atómica, que después adquiere un volumen superior a lo que dio inicio al emprendimiento, pero digo, eso acompañado de la mano de una política pública de decidir federalizar el acceso a la medicina nuclear, hoy de alguna manera nos permite tener acceso cada vez más amplio a servicios de diagnóstico y tratamiento. Es un campo que ha ido adquiriendo muchísima importancia en los últimos 15, 20 años, con la posibilidad de atender de forma preventiva o diagnosticar de forma preventiva enfermedades gravísimas y importantes como el cáncer. Y la verdad es que hoy la Comisión de Energía Atómica tiene un rol protagónico en la federalización de ese acceso que permite mayor inclusión social y permite descomprimir demanda de centros de atención, como en este contexto nos hemos puesto de relevancia con el tema de la pandemia, concentrados mayoritariamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, la Comisión de Energía Atómica ha apoyado de forma inicial, por ejemplo, a la Universidad de Buenos Aires y al Hospital de Clínicas en el desarrollo de su servicio. Y después eso también ha ido derramando en otras iniciativas, como mencionaba la de Mendoza y otras provincias que hoy cuentan con centros de medicina nuclear para atender a la población. Es algo que le permite de alguna manera mostrar otra cara a la energía nuclear, que no tiene que ver con la generación de electricidad, y de alguna manera permite acercar a la sociedad a una tecnología que tiene múltiples aplicaciones, entre ellas la posibilidad de estar al servicio de la salud pública. En la UTN, ¿qué porcentaje de estudiantes se inclinan por este tipo de ingenierías? En general hay carreras como es ingeniería eléctrica, ligada en forma directa con la problemática de energía eléctrica, pero todas las carreras de ingeniería tienen algún tipo de incidencia y estamos viendo con mucha satisfacción que muchas mujeres se están involucrando en las carreras de ingeniería, en ingeniería en sistemas, en ingeniería química, en ingeniería electrónica, ingeniería civil, ingeniería mecánica, y la energía está siendo
muy incentivada incluso con asignaturas electivas en el campo de las ingenierías, y en convenio con Nucleoeléctrica Argentina, nuestra Facultad Regional Delta está generando un sistema de pasantías en donde a su vez Nucleoeléctrica está proponiendo asignaturas electivas en la formación de ingenieros e ingenieras de distintas especialidades de la ingeniería. Pero asignaturas electivas que tienen el objetivo directo que la formación de ese ingeniero sale con un perfil muy afín a lo que este desarrollo estratégico necesita. Y de eso se necesita cada vez más. Bueno, muchas gracias por haber venido. Un gusto haber compartido esta charla poco habitual en los medios de comunicación. Muy amables. Gracias. Gracias a ustedes. Siempre presentes, nuestros protagonistas. Soy estudiante de la Facultad de Medicina en la Universidad Nacional de Santiago del Estero. He elegido esta universidad porque creo en la educación pública y de calidad y en todas las herramientas y oportunidades que nos puede brindar esta. Considero que es muy importante para una carrera como la nuestra, en la cual el contacto con los pacientes es fundamental, comenzar a implementar la presencialidad para realizar las prácticas de cada materia. Obviamente hasta donde nos permita la situación epidemiológica del país y de nuestra provincia. Cuando me reciba me gustaría especializarme en algo relacionado con la pediatría, me gustaría seguir el campo de la investigación también y seguir contribuyendo al crecimiento de la salud pública. Para este 2021 espero que todos sigamos cuidándonos de nosotros, de nuestra familia y amigos, de toda la gente que amamos, para poder atravesar este momento histórico que estamos viviendo de la mejor manera posible. Hola, mi nombre es Caterina, soy estudiante de la Universidad Nacional de Río Negro y estudio la carrera de arquitectura. Elegí esta universidad porque quería estudiar en una universidad pública. Primero estudié una carrera en esta universidad y cuando me enteré que iban a abrir la carrera de arquitectura en la sede, decidí anotarme, terminar mi carrera anterior y seguir con arquitectura. Creo que elijo ambas opciones, presencialidad y virtualidad, porque las dos tienen sus beneficios. La virtualidad tiene el beneficio de quizás poder grabar las clases y volver a verlas todas las veces que quieras, pero bueno, no hay como la presencialidad para una carrera como arquitectura. Quizás me veo trabajando en un estudio o de manera independiente, con mi propio estudio. Le sumaría a mi carrera quizás más materias que sean talleres, prácticas, quizás relacionadas a lo profesional. Y espero de este año 2021 que sea un buen año y bueno, poder cumplir todas mis metas y mis deseos en cuanto a lo académico y quizás en lo laboral. Momento de hacer una pausa muy pero muy cortita. En instantes Jimmy Persic va a analizar cuál es la realidad de las mujeres en el sistema universitario. Esto en minutos nada más. Esto es Desde el Conocimiento. Ya regresamos. Lo que tenés que conocer Desde el Conocimiento, lo que tenés que conocer con Jimmy Persic, las mujeres en el sistema universitario. A ver. Bueno, nos vamos a repetir un poco porque... El público se renueva, dice la Chiquiligrán, ¿eh? Pero además el 8 de marzo, hace poquitos días, fue el Día de la Mujer, Día Internacional de la Mujer, que no es un día más, es un día que nos obliga a todos a pensarnos, a repensarnos, con algunos dramas y algunas tragedias que pasan en la Argentina, y con luchas de muchas y de muchos por cambiar esta sociedad. La universidad muchas veces se niega a los cambios y parece que no reconoce sus propias limitaciones. Entonces, sobre un anuario que vamos a presentar dentro de poco, anticipamos algunos datos. Algunos son parecidos a lo que presentamos. Acá también se ven desigualdades en relación a la mujer. Acá se ven desigualdades que son muy fuertes, muy fuertes. Fíjate esto, de 2.200.000 estudiantes, hay más estudiantes mujeres en la Argentina, más estudiantes mujeres, 58,6, que además se consolida con las chicas, con los estudiantes que año a año se inscriben. Hay 58,6% de estudiantas, que no sé si existe la palabra, sí, pero está bien, digámosle estudiantas. De estudiantas, todos los años se inscriben 58,6%, este año, perdón, el año pasado se inscribieron 58,6% de chicas, por lo tanto consolida el universo de estudiantes.
y hay más Por graduadas. lo tanto, hay más mujeres que hombres que estudian en la universidad. Absolutamente, y además hay más y se gradúan más. El 61,6% de las egresadas son mujeres. Hay más mujeres y se gradúan más y mejor. Y aparte, en el egreso, ese porcentaje, si bien es muy cercano a la cantidad de mujeres, pero se son eleva. más. Se eleva. Se eleva. Es muy bajito, pero en 2.200.000 es un número considerable. Claro. Es un número considerable. Mirá la siguiente. A ver. Esto pasa, digamos, en el inicio, principio de la carrera, elección, principio de la carrera, finalización. Esto Estos son pasa, los porcentajes. vos vas y ves eso. La base. Así. Sí. Las profesoras universitarias son el 50%. Hasta ahí vamos bien. 50%. Sí. En los colegios secundarios o primarios que tienen las universidades, en general secundarios, pero hay otros, son más. El 61,2%. Sí. O sea, la tarea de cuidado y de enseñanza, acá no está tan identificado que sea de cuidado, acá es enseñanza Claro. o de investigación. Pero ya cuando vamos al cuidado hay más mujeres, 61%. Cuando vamos a las autoridades superiores, que incluyen secretarios, decanos, directores, Sí. rectores, Lugares de toma de poder. presidentes, De toma de decisiones, de poder. baja, 42,8%. No, es impresionante. Eso parte de esto. De eso se eligen de esto Sí. y de eso. Y cuando vamos al universo de los trabajadores no docentes de las universidades, es más o menos parejo, 50%. Pero acá ya hay algo que te quema los ojos. Pero por supuesto, porque está esto es lo que grafica a las claras, con esta caída de entre un 7 y un 8%, es que en los lugares más importantes, digo más importantes porque son más relevantes, porque se toman decisiones que modifican estructuras, hay menos mujeres. Y ahí están todas las autoridades. En la próxima placa vas a ver, Se va achicando. todavía se achica más. Fíjate esto. En los vicedecanos, fíjate, es más o menos parejo, Sí. ¿no? Menos las mujeres, pero sí. Pero es más o menos parejo. Sí, es menos, es menos. Ya empecé, sí. porque ya es menos en el universo. Claro, claro. Es menos desparejo que en el universo. Cuando vamos a los decanos, fíjate que es 35-65. Y cuando vamos a presidente o rector, en el otro extremo, se te va 89% de varones. Va mejorando lentamente. Pero además, en el universo, uno podría decir, ¿cómo se cambia? Bueno, esto se cambia en cada universidad. Esto hay que cambiarlo. ¿Es autárquica en eso la universidad? Es autónoma, en cada universidad es autónoma y Claro, hay uno. autárquica no es verdad, autónoma. está bien. Autónoma. Cada universidad hay un rector o una rectora. Bueno, ¿cómo va cayendo? Como vos hiciste el gesto, ¿no? Ya cae al principio y cada vez va siendo más difícil. Ah, este número es solamente el 11% de los rectores / rectoras en las universidades de la Argentina son mujeres. El 31% de los vicerrectores también es una diferencia tremenda. Sí. El 33% de los secretarios, que es una diferencia también tremenda. Sí. Cuando vos ves aquella punta te parece enorme. Saca aquella, esto también es tremendo. Todo es tremendo. La desigualdad de las mujeres en el sistema universitario es tremendo y será un compromiso también poder modificarlo. Gracias, Jimmy, un placer como Gracias a siempre. vos. Nosotros nos reencontramos mañana en Radio 10 a las 5 de la tarde y por supuesto el otro fin de semana, el sábado a la noche, aquí en la pantalla de C5. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Desde el Conocimiento.